Capítulo 8. Estás siendo preparado. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Isaías capítulo 45, versículo 7. Varias veces he tenido ganas de escribir este capítulo debido a que parece que cada día veo más claramente que estoy siendo preparada, sabiendo que estoy escribiendo a un público de diferentes culturas en todo el mundo. No estoy segura de que entiendan claramente este término estar preparado. Por lo tanto, antes de explicar cómo y por qué estamos siendo preparados y por quién, necesito establecer este concepto. Una definición simple de preparación es hacer que alguien sea atrapado y culpado por algo. Ahora que este concepto está básicamente establecido, puedo pasar al por qué veo que esto me está sucediendo claramente. Y para que sepa que también, más que probable, le está sucediendo a usted. Permítame comenzar diciendo que para que la mayoría de nosotros nos damos cuenta de que algo nos está sucediendo, como estar preparado, muy a menudo debe haber sucedido antes. Así que déjame regresar y usar solo un ejemplo que creo que explica fácilmente lo que quiero decir y cómo pude darme cuenta de que cada una de nosotras está siendo preparada. En mayo de este año, estaba terminando una gira en Asia. Estuve en Hong Kong por quinta vez y estuve allí para disfrutar de la ciudad antes de volver a casa. Después de una charla compromiso con el grupo de mujeres que viven allí y que forman parte de RMI. Esa mañana estaba encantada porque estaba a punto de usar mi computadora para ver y hablar con mis hijos, en el momento en que acordamos reunirnos. Después de unos minutos de saludar, mi hijo me detuvo y me dijo: «Papá dice que quiere hablar contigo». Bueno, todos ustedes conocen el sentimiento. Sabemos que estamos a punto de enfrentar algo nuevo y probablemente difícil, especialmente cuando su ex marido le pide a todos los niños que salgan de la habitación. Fue entonces cuando miró en la computadora y tranquilamente me dijo que iba a destruir todos los recursos del ministerio de RMI, libros y videos que había comprado. Pensaba que hacía solo unas semanas que me había ido. Mi mente visualizó las cajas que cubrían mi oficina y también mi garaje donde almacenamos el resto. En ese momento pudimos ahorrar la mitad del precio de los libros y videos comprando cajas de una sola vez. Así que eso es lo que habíamos hecho. Esto fue antes de que mi ex se fuera. En ese momento Dios me estaba preparando. Como he mencionado antes en mis libros, a la mayoría de nosotros que hemos estado en la iglesia por un tiempo, se nos ha enseñado a culpar al diablo por cualquier cosa mala que nos ocurra. Pero cuanto más leo ciertas porciones de la Escritura, que por alguna razón nunca llega a la mayoría de los púlpitos ni a la mayoría de los libros cristianos, y cuanto más vivo esta vida abundante por la que Él murió para que se nos permita vivir, más veo que es Dios mismo quien nos está preparando a usted y a mí. Para que sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Isaías capítulo 45, versículos 6 y 7. Cuando lees esto, realmente no hay otra manera de interpretar lo que dice. A veces es el enemigo quien está trabajando o está pidiendo espolvorar como trigo, como lo hizo con el apóstol Pedro. Sin embargo, incluso entonces es Dios quien está usando esta figura demoníaca que intenta hacer su trabajo sucio, sabiendo muy bien que solo será por el bien de su víctima. Recuerde,
El enemigo no tiene poder alguno o fuerza igual a la del creyente. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Así que he elegido ignorar a esta pequeña figura infame. Así como hago con una mosca que ha entrado a mi casa, puede ser molesto, pero me amenaza poco. Así es como les expliqué del enemigo a mis 3 hijos más pequeños, mientras los conducía a la iglesia justo la semana pasada. El enemigo es molesto, pero apenas una amenaza, tal como una mosca molesta. Entonces, con este principio, también podemos poner a las personas en nuestras vidas, maridos, exmaridos, nuestro jefe, nuestros parientes políticos o incluso el abogado que los representa. En esta categoría de aquellos que no pueden hacernos daño, ¿por qué están las naciones alborotadas y los pueblos inventando algo vano? Los reyes de la tierra toman su posición, y los gobernantes toman consejo juntos contra el Señor y contra su ungido. El que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Salmos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Sí, se ríe de sus inútiles intentos. No importa cómo se vean las cosas. Tenemos la confianza de que una vez que el mal haya hecho lo que se pretendía hacer, las mareas regresarán. Estar preparado, como ya lo sabes, aparece primero como algo malo, cuando de hecho dará como resultado la conclusión opuesta. En realidad estamos siendo establecidos por Dios para ser bendecidos. Ahora, si realmente creyéramos que cada adversidad era la condición para las bendiciones, no para la destrucción, y creemos que era Dios y no el diablo quien tenía el control, entonces, ¿no podríamos pasar por ello con entusiasmo en lugar de hacerlo con pavor o miedo? Esto es lo que Dios continuamente trata de asegurarnos a lo largo de la Biblia, pero en cambio elegimos temer y temer a menudo, debido a la falta de este principio enseñado correctamente y con mucha más frecuencia. En los últimos 2 años, como nunca antes, veo el increíble acontecimiento como resultado de la tragedia, los ataques increíbles y el trato injusto que hemos enfrentado. Las falsas acusaciones contra mi persona resultaron ser una preparación. Luego, fueron honradas por hombres y mujeres de todo el mundo. Y lo más importante para mí, honrado y respetado por mis propios hijos. Y la destrucción de mis libros también resultó ser una preparación. Después de discutir y confiar en Dios con Erin, fue lo que la llevó que le pidieran firmar con uno de los editores más grandes del mundo, y los libros se venderán e imprimirán a pedido, con nuevos videos que se planean usar en línea en lugar de necesitar que alguien compre un DVD. Por lo tanto, yo y RMI ya no necesitamos comprar a granel ni en el almacén, ni siquiera enviarlo por correo a nadie. El Señor levantó la carga para que sus novias puedan pasar más tiempo simplemente amándolo y siendo amadas por Él. ¿Cuál es el origen de este nuevo viaje? ¿Recuerdas? Todo comenzó cuando perdí mi matrimonio restaurado. Una vez más, me engañaron, y también demandada por mi ex marido por todo lo que tenía, que como saben, fue simplemente que Dios me preparó para bendecirme, finalmente y por completo, convirtiéndome en la querida novia del Señor, con una luna de miel que me llevó por todo el mundo con Él. Por supuesto, los resultados bendecidos también se deben a la respuesta correcta. Pero te digo, no te resistas a una persona malvada, pero quien quiera que te golpee en la mejilla derecha, dale la otra también a él. Si alguien quiere demandarte y llevarte la camisa, déjale también tu abrigo. Quien te obligue a ir 1 milla, ve con él a 2.
Mateo capítulo 5 versículos del 38 al 40. Como hemos discutido en muchos capítulos anteriores, si nos resistimos a un malvado o una persona malvada, nos perdemos de vista lo que esa adversidad fue enviada a hacer por nosotros en primer lugar. Esto, como quiero recordarte de nuevo, es donde viven la mayoría de los cristianos, resistiendo al mal. No importa llevarlo al punto de recibir la bendición bendiciendo a su atacante, aunque es posible que muchos ni siquiera se resistan al exterior. Ciertamente se resisten al mal en sus oraciones, que es a menudo donde los cristianos centran sus oraciones, orando contra el mal. Entonces, dado que Dios sí escucha nuestras oraciones, con tanta frecuencia la ola de ataques puede disminuir, pero a menudo regresan una y otra vez, con la esperanza de lograr el por qué fue enviada la adversidad y su mensajero. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Isaías capítulo 55 versículo 11. Jesús pasó por el medio de la peor adversidad de la historia y no fue liberado de ella. Aunque oró para que esta copa de la adversidad pasara de sus labios, su deseo en última instancia fue hacer la voluntad de Dios. Todo este principio en el que se basó la vida de Jesús es uno que está completamente pasado por alto por los cristianos de hoy en día, la voluntad de Dios y que no resiste el mal. No hay duda de que es su voluntad que cada uno esté preparado, para que podamos ser bendecidos y cómo Dios también será glorificado. Ejemplos. No fue hasta que los israelitas fueron preparados con un trato mucho más injusto que al final de las plagas y concluyó su cautiverio cuando sus captores los enviaron con todas las piezas de plata y artículos de oro y ropa de su nación, dejándola rota y saqueada. Éxodo capítulo 12 versículos 35 y 36. No fue hasta que José fue preparado por sus hermanos que fue tomado cautivo por los egipcios y llegó a la casa de Potifar, donde nuevamente fue preparado por su inmoral maestro, luego esposa rechazada, que luego lo llevó a años de prisión. Recuerde también que José fue también preparado por el copero, que no recordaba a José, pero se olvidó de él para pasar un año más en la cárcel hasta que Dios dispuso que la nación egipcia se preparara para su hambre. Toda esta preparación estaba en su lugar para salvar a la propia familia de José y para hacer que José fuera el gobernante de la nación justo debajo del faraón. Hay muchas mujeres de la Biblia que también fueron preparadas para la grandeza. Ruth fue preparada para la muerte de su esposo, suegro y cuñado, de modo que no hubo hombres en su vida solo para ser favorecida en ese campo en particular, donde reunió algunos granos para que ella y su suegra pudieran sobrevivir, y donde comenzó su futuro, conocer a su marido Booz, y fue parte del linaje de Jesús mismo. Esther fue preparada para ser la nueva esposa del rey a fin de salvar al pueblo judío, y para que su fiel primo Mardoqueo también pudiera ser honrado. Incluso María, la madre de Jesús, fue preparada siendo una joven soltera y embarazada, para ser bendecida entre las mujeres, como la Madre Virgen de nuestro Salvador. Dios no puso todos aquellos ejemplos en la Biblia para nosotros, para no saber quién levantó a esos grandes hombres y mujeres de fe, y con qué propósito. El propósito del mal en la vida del creyente y la razón por la cual Dios nos preparó es nuevamente que seamos bendecidos y que Él obtenga la gloria que Él merece. Entonces, querida, toda la adversidad y todo ese mal que viene contra ti hoy, regocíjate. Esta es una trampa. Dios está a punto de bendecirte. Queridos hermanos,
No se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Te he dicho estas cosas para que en mí puedas tener paz. En este mundo tendrás problemas, pero anímate, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Gracias, Señor.